Incluso en medio de las peores catástrofes, en medio de las peores tragedias, en los momentos más difíciles, nosotros podemos hallar bendiciones, nosotros podemos hallar nuestra grandeza. Yo soy Tabata Martínez y este es un espacio para inspirarnos, conectarnos, acompañarnos, trascender, transformarnos y renacer de entre las cenizas como el ave fénix todas las veces que sea necesario. He querido hacer este episodio un poco porque yo soy inmigrante, aunque tengo un papel muy significativo que me concedieron mis abuelos hace unos años en Venezuela, como inmigrantes españoles en Venezuela, pues bueno, sigo siendo una persona nacida, crecida y hecha en un país tan maravilloso como es Venezuela, ¿no? Y bueno, he querido hacer esto porque es importante mencionar que el proceso de migración jamás se va a parecer al de nadie. Por ello, me choca mucho pensar que existen personas que les gusta comparar los procesos migratorios de cada quien. Y bueno, emigrar es un proceso de transformación personal único e intransferible, ¿no? Donde no solo estamos viajando con una maleta llena de ropa, sino que también estamos viajando con una maleta llena de identificaciones, ¿no? Nuestros roles, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestros éxitos profesionales, nuestras metas cumplidas, ¿no? Y bueno, por supuesto, no solo estamos haciendo un viaje de una frontera a otra, sino que básicamente estamos haciendo un viaje también hacia adentro, hacia lo más profundo de nosotros, donde ahí realmente es donde radica el gran éxito migratorio, ¿no? Y bueno, para entrar un poquito en contexto voy a comentar brevemente mi proceso migratorio, no me voy a extender mucho. Cualquiera que me escuche decir que yo soy de Venezuela o que vengo de Venezuela directamente piensa que yo he huido de mi país y bueno, puedo decir que afortunadamente no ha sido mi situación, lo que no le resta valor a que sí hay venezolanos que se han sentido desplazados y se han convertido en refugiados o asilados políticos en otros países, ¿no? Afortunadamente no, como digo, no es mi caso. Yo emigré en una situación regular, perfectamente planificada. Bueno, perfectamente no, una planificación, ¿no? Bajo mis propios términos y criterios. Y bueno, un 50% de esa decisión de yo emigrar viene basada de las dificultades sociales, políticas y económicas que evidentemente se vivían en Venezuela hacia el año 2014. Pero otro 50%, y aunque esto le choca a mucha gente en el sentido de que no me afano en decir que mi emigración es culpa de Nicolás Maduro, no lo es. Yo desde el año 2004, cuando me gradué de bachillerato a los 18 años, ya yo sabía, tenía el deseo de vivir en otro país. Ya yo quería irme afuera a experimentar, a probar, ¿no? Siempre me veía viviendo en otro país. Pero bueno, ese sueño no lo cumplí yo hasta 10 años luego. Siempre lo aclaro a quienes me lo comentan como, claro, es que por culpa de Maduro no. Y hay gente que no le gusta que yo lo diga. No me fui por culpa de Maduro. Fue una de las causas, pero no exactamente la principal. Bien. Y bueno, así fue como en el 2012 yo empiezo con todo este proceso migratorio, porque ya yo en el 2012 había empezado un proceso de insatisfacción inspiradora, que si no has escuchado mi podcast de la reinvención, ahí explico de qué va esto, ¿no? Y es que básicamente mi decisión de emigrar era la posibilidad que yo tenía de irme a otro país a abrirme nuevas aventuras, ¿no? Por eso yo le di el nombre o el título a mi proceso migratorio como emigrar a la aventura, ¿no? Y aunque suene un poco así, tú dirás, bueno, un poco sin planificación, un poco a lo loco, no. Fue un proceso realmente planificado, estructurado, donde prácticamente pasé un año organizándome, viendo qué cosas podía ejercer o hacer en otro país, que en este caso era España. Simplemente lo llamé así porque para mí esa decisión fue la carta bajo la manga o el proceso de liberación para yo dejar de ejercer una carrera de la que no me sentía feliz porque simplemente estaba cumpliendo estándares sociales o simplemente estaba cumpliendo con todos estos paradigmas sociales de ejerce una carrera porque esto es lo que te va a dar de comer, vete de lunes a viernes a una oficina, cumplir un horario y así vive el resto de tu vida. Yo de alguna u otra forma, por eso pasé prácticamente mi último año de trabajo enferma, deprimida, triste, cabizbaja, me engordaba, comía cualquier cosa. Entonces, para mí, emigrar fue como la liberación, el ahora sí voy a probar, voy a experimentar. Básicamente lo he llamado migración a la aventura porque yo decidí engavetar mi título universitario
y venirme a este país a ver qué había, ¿no? Evidentemente tenía claro de, bueno, cuáles eran las fuentes de trabajo, a qué me podía dedicar, principalmente, por ejemplo, la hostelería, me daba igual si tenía que limpiarse, nani, etc. Yo aquí me abría a un abanico de posibilidades. Pero bueno, no es a lo mejor la situación de todo el mundo. Toda migración en unas condiciones normales tiene un propósito que se acompaña de un plan y una estrategia muy personal, donde evidentemente puedes correr riesgos y puedes fallar, ¿no? Por eso es importante que sepas que tú puedes redireccionar ese propósito, ¿no? Para levantarnos, ser perseverantes y confiar. En mi caso fue lo que pasó, yo tenía un propósito, mi propósito era, bueno, en Málaga, España, funciona la hostelería, me consigo un cargo indefinido, un puesto fijo, tuve la opción, trabajé 4 años en la hostelería, pero me di cuenta, seguía ahí latente esa insatisfacción inspiradora, ese deseo de encontrar realmente una vocación y algo que me gustara, que es ahora lo que estoy haciendo. Si te pones a dar cuenta, desde el 2012 yo vengo con este proceso, ¿no? Y bueno, estos temas para otro podcast. Pues bien, en una sociedad tan competitiva donde básicamente nos hemos acostumbrado a que el éxito se mide por los símbolos, ¿no? Es decir, tú vales por tu riqueza material, tú vales por tu estatus, tú vales por tus cargos o por tus símbolos externos, ¿no? Los que son fácilmente comprobables comparándote con otras personas, ¿no? Pero olvidamos que hay un éxito que no es visto por nadie y ese es el éxito de tu propia transformación personal. Un éxito que va más allá de lo visible, ¿no? Y de las cosas que tienes, aunque pueda que esas cosas materiales sean como pequeños símbolos de que, bueno, de que ha habido un cambio interno, pero realmente no tienen el peso como el de la transformación personal. Y sucede que con todo este tema de los símbolos externos, donde básicamente caemos en el tema de la comparación, hace que incluso compares tu proceso de migración con el de otros. Y en ocasiones de verte en condiciones diferentes hace que te puedas llegar a sentir culpable, hasta miserable por pensar por qué yo no lo hice como lo hizo todo el mundo. ¿Por qué, qué he hecho yo mal para estar en esta situación de desventaja? Y yo te respondo, lo que sea que tú hayas hecho es lo que tenías que hacer, porque primero tienes que honrar tu proceso. Cada quien necesita transformarse a través de sus propias experiencias, lo que no quiere decir que no te va a ir bien nunca, lo que no quiere decir que significa que has tomado demasiadas decisiones que en su momento consideraste incorrectas, ¿no? Y que quizás no te han dado el resultado que deseabas, pero no por eso eres menos que nadie, no por eso estás en una situación o condenado a quedarte igual, ¿no? Yo creo que una vez aprendes la lección, tienes la capacidad de hacerte cargo y de mejorar cosas y avanzar sobre lo aprendido, ¿no? Para de alguna u otra forma poder finalmente estar donde quieres estar físicamente, mental y emocionalmente, ¿no? En este proceso migratorio. Y bueno, mira, yo he sido una de ellas. El ejemplo más reciente es cuando en el 2020 me quedo sin trabajo. Había hecho muchísimos cambios en los últimos años, en el 2019, en el 2018, 2019 me arriesgué. De nuevo hice unos cambios, cambié de hostelería a entrenadora personal. Estaba muy ilusionada, pero bueno, un año y medio después, en el 2020, con todo el tema de la pandemia, pues la situación no fue nada favorable. Y bueno, pese a estar segurísima de que muchas de las decisiones que tomé antes, durante y después de mi proceso migratorio, son totalmente genuinas y auténticas y con un plan claro y estratégico de lo que yo quería para mi vida y hacia dónde iba, caí en este tema de la comparación. Porque bueno, porque me di cuenta de que al tocar fondo en el 2020, en medio de todo este tema de la pandemia, pues me vine abajo y empecé a compararme con otras personas que de alguna u otra forma tenían una estabilidad en una circunstancia tan inesperada como esta, ¿no? Y bueno, decía, claro, o sea, es que todo es mi culpa. Es porque yo si a lo mejor me hubiera venido y hubiera homologado mi título, estuviera trabajando en una empresa y tuviera un trabajo fijo, yo no estuviera en esta situación. Y bueno, fue un proceso, eso fue muy duro, ¿no? Juzgarme de esa manera. Y es donde tengo que ser lista y entra un poco mi autocompasión, ¿no? Es ahí cuando meto el freno y reflexiono. Y pienso que es indispensable recordarnos muchas veces cuando pasa esto, ¿por qué empezamos? ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? Y si a lo mejor esas decisiones no nos han dado el resultado que queremos, pues redireccionar el propósito de nuestra migración.
Y es ahí cuando entenderás que aunque te parezca fracaso comparado con otras personas, para ti significa un triunfo, porque muchas de las cosas que fijaste como pequeñas metas se han cumplido. Y te voy a ayudar a pensar en cuáles han sido esas pequeñas metas para empezar. Cuando tú vienes a este país, lo primero que buscas, o a este país o a otro, lo primero que buscas, ¿qué es? Es resolver mis papeles. Lo primero que buscas que es buscar un sitio donde vivir. Luego entonces el trabajo, el sustento. Y te puedo asegurar que muchas de estas cosas las has logrado. Por supuesto, creo que más allá de esto, lo más importante también de un proceso migratorio tiene que ser, digamos, tu mentalidad. ¿Cómo estás haciendo frente a las situaciones? ¿Estás siendo positivo o te estás metiendo mucho en hundirte en tus propias miserias o en las cosas que no te han salido bien, ¿no? Ahí es donde de alguna u otra forma tenemos que recurrir a dos características muy importantes que menciona Selien, que es el padre de la psicología positiva, que es tus fortalezas, reforzar tus fortalezas, afianzar tus fortalezas, apoyarte en tus fortalezas que son innatas, que las tienes, que esto no depende de que seas más o menos inteligente que nadie, las tienes. Y lo segundo es la voluntad de levantarte, la voluntad de continuar. Y esto me recuerda a algo que menciono mucho y que tiene que ver con algo que aprendí de Mario Alonso Puig, y es que nosotros los seres humanos podemos vivir con incertidumbre, pero nosotros no podemos vivir sin una meta. Y cuando nosotros emigramos, tenemos una principal meta, irnos a otro país. Y luego, estando en el país, evidentemente, nuestra gran meta es en conseguir nuestra estabilidad, es a lo mejor cumplir un sueño que no has podido cumplir en otro país. Entonces, eso es lo que a ti te tiene que mantener motivado, eso es lo que a ti te tiene que ayudar a reconocer tus esfuerzos, a que no importa, está bien, he fallado, me he caído, pero ¿por qué me comparo? No, no entra aquí, no hay derecho a compararnos con el proceso de nadie, porque cada quien ha vivido experiencias distintas, cada quien ha tomado decisiones diferentes, ¿no? Todos tenemos una idea de mundo distinta, todos tenemos intereses distintos. Por lo tanto, la idea de éxito que tú tienes sobre emigrar o sobre cualquier otra cosa en la vida no tiene por qué ser igual a la mía, igual a la de tu amiga que ya emigró, igual al denominador común de venezolanos o de panameños o de españoles en el mundo, ¿no? Tiene que ser la que a ti te haga sentirte seguro o segura, acompañada o acompañado, y que de alguna forma estás avanzando hacia tus metas, ¿no? Tu proceso de migración no es mejor ni peor que el de nadie, ni tampoco tiene que ser como los otros te digan que sea. Mira, es normal, yo lo he vivido, hay mucha gente que quiere ayudar, pero a veces no sabe realmente cómo ayudar, o a veces por querer ayudar realmente no están haciendo un bien sino un daño y no son conscientes de ello. Por eso nosotros tenemos que ser capaces de decidir con qué consejo nos quedamos, capaces de decidir con qué acciones vamos hacia adelante y con qué no, ¿no? Cada quien decide o necesita vivir su proceso migratorio de forma muy personalmente, tomando sus propias decisiones. Y quienes realmente están conectados consigo mismos entenderán que hay decisiones que nadie va a comprender, pero que tú sí entiendes perfectamente porque lo haces por ti, porque no hay nadie mejor que tú para conocer a dónde quieres llegar y dónde quieres estar, ¿vale? Entonces, cuando yo me refiero al proceso migratorio, no te compares, me refiero a esto, porque consejeros vamos a contarnos muchos y esto es un proceso que va a ser muy personal. Lo que no quiere decir que no te puedas apoyar, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué me decían personas con ninguna mala intención que aquí todo era difícil y todo era limitadísimo y que no había manera de que yo pudiera lograr, por ejemplo, entrar en un hotel, y yo entré en un hotel a trabajar, o que yo no podía conseguir una plaza pública para estudiar y yo conseguí una plaza pública para estudiar, pero porque de alguna u otra forma yo no hice mías las creencias y paradigmas de estas personas que estaban en mi alrededor. Yo decidí que para mí sí había la posibilidad, pero por supuesto yo estaba enfocada en a dónde quería estar y me moví. Empecé a buscar herramientas, empecé a buscar información, empecé un poco a moverme y a salir de, bueno, del círculo más cercano que yo tenía y lo amplié, ¿no? Que eso también es muy importante. Entonces, yo hoy en día puedo afirmar que gracias
a todas estas cosas yo he cumplido muchas de las cuestiones que he querido en mi la primera fase de mi proceso migratorio. Hoy en día ya, luego de 6 años, tengo otros intereses, he descubierto que hay otras pasiones y que en realidad mi propósito todavía no se ha cumplido, vamos a decirlo así, estoy en proceso pero un poco más clara, ¿no? Si algo nos trajo el 2020 es que no solo nos tumbó estructuras a nivel mundial, sino que también nos las quitó a nivel personal. Y ya lo comenté antes, en el 2012 yo empecé un proceso de insatisfacción inspiradora en la que he estado durante muchos años y a lo mejor lo que yo pensaba que era tener un puesto fijo en un trabajo aquí en España era lo que me iba a dar tranquilidad y paz, no fue así. Y por eso seguí intentándolo de nuevo, por eso seguí reinventándome, después probé como entrenadora y ahora finalmente estoy haciendo algo que creo que está más acorde y en sintonía con lo que yo quiero ser. Y bueno, ahora te puedo dar 2 recomendaciones que son vitales para mantenernos motivados y enfocados en nuestro proceso migratorio y me voy a apoyar en el Dr. Seligman, que es el padre de la psicología positiva, quien dice claramente que las personas que perseveran y no se dan por vencidas rápidamente tienen en común 2 características. La primera de ellas es las fortalezas, y aquí es importante reconocer tus fortalezas, ¿no? Apoyarte en ellas. Todos tenemos fortalezas. Esto no tiene nada que ver con tus talentos, ni con tu inteligencia, ni con tus capacidades, ¿vale? Todos tenemos fortalezas. La cuestión es identificar cuáles son, ¿no? Y la segunda de ellas es la voluntad, que no es más que el compromiso que tienes contigo mismo y tu proceso migratorio. Nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti. Entonces, recuerda, fortaleza, apóyate en tu fortaleza y ten voluntad, porque se trata de ti, de tu futuro, de tu vida, de lo que tú amas hacer, de lo que quieres hacer, de tus sueños, de tus metas, de tus deseos, como quieras llamarlo, ¿bien? Y bueno, mi recomendación última para este podcast, evidentemente, el punto crucial es no te compares, entiende que tú vienes a cumplir un proceso que es muy personal, intransferible, que lo que hayan vivido otros no tiene por qué necesariamente ser tu experiencia. Y si vas a apoyarte, apóyate en personas que te van a guiar, que te van a inspirar, que te van a motivar. Y respeta pues la opinión de aquellos que creen que están haciéndote un bien, pero bueno, a lo mejor sin darse cuenta están haciendo un daño, pero estoy seguro que no lo hacen con ninguna mala intención, sino porque quieren ayudar, ¿no? Ayudan bajo sus propias experiencias, que no tienen por qué ser las tuyas. Apóyate a las personas correctas, entonces busca ayuda en las organizaciones que prestan la mano a los inmigrantes, o sea, organizaciones que tienen un montón de actividades que te pueden ayudar a orientarte, ¿no? Conéctate con personas de la cultura del país que te acoge, que eso te va a ayudar a adaptarte un poco más rápido, pero también, bueno, es bonito mantener el contacto con la gente de nuestra tierra, ¿no? Ábrete a aprender cosas nuevas, roles nuevos, experimenta, sé curioso y confía. Yo básicamente emigré a la aventura. A lo mejor tú has decidido emigrar con tu carrera. Pero bueno, yo soy un poco más open mind, yo soy un poco más de que en este mundo vinimos a aprender de todo un poco y eso es bonito porque eso es lo que realmente nos nutre y nos hace, ¿no? Diferente. Amo profundamente y admiro a las personas que han logrado vivir de lo que les apasiona, les felicito y qué bonito poder llegar a otro país y ejercer algo que te apasiona. Pues mi caso no ha sido ese porque yo lo he decidido así. Cada quien toma sus propias decisiones, cada quien vive su proceso de forma muy personal e intransferible y eso es admirable. Así que sea cual sea tu caso, por favor, no te compares, vive tu proceso, acepta, ámalo, respétalo, hónralo. Honra todo tu proceso, honra incluso los momentos difíciles, los momentos de incertidumbre, los momentos incluso de mucho miedo, porque seguro has logrado hacerte un poco más resiliente en este proceso. El duelo migratorio pues es muy particular y creo que es tema para otro podcast. Aquí, sinceramente, lo que trato es de que te centres en tu proceso, de que evites compararte, de que valores tus fortalezas, de que te mantengas con esa voluntad que es la que te va a hacer llegar a donde realmente quieres y mereces estar. Que tengas una maravillosa semana, feliz lunes con intención. Espero que este pequeño podcast te haya
ayudado a mantenerte enfocado en tu proceso migratorio. Un abrazo y nos estamos viendo por mis redes sociales, Mujer Fénix Podcast.